Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer un breve repaso de lo que vamos a puntualizar en comparación, ¿sí? Que yo les dejé la clase grabada, después pueden volver a ese video. En el caso eh, de que necesiten aclarar algunas cosas, pero vamos a hacer un breve repaso y vamos a ir controlando la tarea, ¿sí? Y de esta manera viendo, a ver, observando con qué nos podemos encontrar. Bien, entonces, tenemos que las formas de comparar, ¿sí? Entonces, por un lado, uno puede comparar para resaltar la similitud, ¿sí? Acá tengan en cuenta esta palabrita as, porque después hay un apartado de esta, porque realmente aparece en muchas frases y tiene distintos significados. A veces la palabra as se traduce como, en este caso sería tan como, pero otras veces es un conector de efecto causa y se traduce como ya que, o también puede ser un conector de simultaneidad y diga a medida que, ¿sí? Pero en este caso, cuando es as, un adjetivo, un adverbio, as sería tan como, ¿sí? Cuando uno quiere plantear lo contrario, en general, cuando esa frase está negativa, se usa so, ¿sí? En vez de as. Algunas veces aparece as, pero en general es so as. No es tan como. ¿Mm? Las más comunes que nosotros vamos a ver son las comparaciones de dos cosas o dos personas o ideas, y la de, que lo vamos a llamar el comparativo, el modo comparativo, y lo vamos a diferenciar del superlativo, ¿sí? En este caso, tenemos dos maneras de comparar dos cosas o dos ideas y de una con la totalidad. Una es para más, ¿sí? Marcar cuál es más, y en otro caso es con menos. Con menos luego vamos a ver que no hay dificultad porque se usa la palabra menos. Si uno la buscara en el diccionario, la palabra menos es less, ¿sí? Ahora, en el caso de que sea más, la palabra más es more, ¿sí? Una de las palabras es more, también puede ser plus, pero eso es para sumar, pero cuando indicamos cantidad decimos más, y cuando indicamos intensidad también decimos más, more, pero hay otra manera que de expresar el más, por ejemplo, más grande, que no la vamos a encontrar a la palabra more. Vamos a notar que el adjetivo, que quiere decir, por ejemplo, grande, como está ahí, big, tiene un sufijo. Ese sufijo hay que prestar atención porque nosotros ya lo vimos al sufijo agregado a un verbo, y eso daba la función del que hacía esa acción. Pero agregado a un adjetivo se traduce como más. Entonces, si big es grande, bigger es más grande. Si low es bajo, lower sería más bajo o inferior. Si long es largo, longer sería más largo, ¿sí? Y solamente vamos a ver la palabra more y leer en ese orden, por ejemplo, more relevant, con algunos adjetivos y adverbios, y ahí vamos a observar en qué adjetivos y adverbios lo vamos a ver. Cuando tienen más de una sílaba, cuando son largos. Por eso decimos que hacemos una diferencia cuando la comparación es hacia más, ¿sí? Eh, eh, la diferencia entre adjetivos y adverbios cortos, ahí puse nada más que adjetivos, pero también puede ser adverbios, es R se lee más, ¿sí? Entonces ahí tenemos que invertir, tenemos big es grande, grande, R es más, ¿y qué? No es grande más que, sino más grande que. Es lo mismo que si estuviese adelante la palabra more. En el caso del superlativo, cuando comparamos, a veces no está presente la totalidad, puedo decir, el más, el sistema educativo
más costoso del mundo, no siempre está del mundo, pero podemos decir el sistema educativo más costoso, ¿sí? En ese caso, también va a haber una diferencia entre adjetivos cortos y largos, y el sufijo que se le agrega al adjetivo que estemos usando, si es corto, va a ser est, y la palabra va a ser most, ¿sí? Adelante de un adjetivo o adverbio largo. Pero, como en castellano, hay algunos adjetivos y adverbios que no cumplen con la regla. El más fácil de poder ver, que en castellano también es así, es, por ejemplo, el adjetivo good, que es bueno, y el adjetivo bad, que es malo, el adverbio well, que es bien, y el adverbio badly, que es mal. Cuando nosotros lo usamos en comparación, no le agregamos la palabra más, sino que decimos mejor o el mejor, peor o el peor. Bueno, en castellano también cambia a otra palabra. Entonces, better es el comparativo de estos adjetivos y best es el superlativo. Worse es el comparativo y worst es el superlativo. Entonces, en ese caso, si estuviese y ustedes tuviesen que hacer el análisis, dirían es el comparativo irregular, es un comparativo irregular o un superlativo irregular. En el caso de many y much, acá la palabra more y most, nosotros la vimos en los adjetivos. ¿Qué pasa? A veces no aparece adelante de un adjetivo y un adverbio, aparece sola. Y en ese caso sería el comparativo o el superlativo irregular de cantidad. O sea, el adjetivo es muchos, el comparativo sería más y el superlativo la mayoría. Entonces, cuando está solo, en more no hay problema porque va a ser más, no hay problema para leerlo, pero sí vamos a encontrar una dificultad con most porque en vez de leerse el más, se va a leer, o sea, most más sustantivo o most of, ocupando el lugar de un sustantivo, se va a leer como la mayoría de. Por ejemplo, most teachers, la mayoría de los docentes. Solamente se lee el más o la más cuando está delante de un adjetivo. Y lo mismo pasa con less y least. En el caso de few, few sí es regular porque cumple con la regla. Menos, sería en castellano, fewer, cuando son contables, y fewest, los menos, pero less es distinto, ¿sí? Acá tenemos few y little. Little quiere decir pequeño, pero también quiere decir poco. Y se usa para cosas incontables. Entonces está dentro de esto. Lo mismo con late, ¿sí? Porque later y latest cumple con la regla, pero last, que también es el último, no lo cumple. En el sentido de que no es una palabra distinta, que no tiene un sufijo como la regla era agregarle el sufijo. Por eso le decimos la lista de irregulares. Y far también, porque far es lejos o distante, pero más lejos no se le agrega R, sino que se le agrega THR. Y el más lejos, THEST. Y después, comparativo de eso, también surge further y furthest, que si bien se refiere a más distante, se refiere a algo más abstracto. No distante en kilómetros o en metros, sino distante en el alcance. Entonces aparece mucho, por ejemplo, en further information, información que va más allá, o cuando se refiere al futuro, ¿sí? Aparece en los textos. Otros casos de comparación de los que hablamos que no son tan frecuentes, pero en el caso que aparezca lo vamos a observar, es cuando tenemos, cuando hay un incremento paralelo. Y si es una estructura distinta, ¿sí? Porque aparece separados por coma dos frases, entonces dice the more interesting, the more, no sé, otro adjetivo largo, y ahí nosotros, o the earlier, the better, no decimos el más temprano, el mejor, sino decimos cuanto más temprano, mejor, ¿sí? Entonces quiere decir como que hay un paralelismo, o puede ser un paralelismo invertido, ¿sí? Cuanto más, menos, ¿sí? Cuanto más grande, más caro, vamos a suponer, o menos económico, o invertido. Y otra manera es que
cuando nosotros encontramos repetido la comparación, better and better, no es que decimos mejor y mejor, sino sería cada vez mejor. Que esto es progresivo. En el caso de less y de least no hay problemas porque se usa para adjetivos cortos y largos para todos igual, ¿sí? Este sería el resumen de lo que respecta a comparación, de los cuales ustedes van a ir observándolo, no trae dificultades, simplemente es como que cuando ustedes empezaron el año, el texto por ahí era algo todo llano, donde había muchas cosas que no conocían, y a medida que vamos analizando la estructura, es como que va tomando relieve algunas cosas. Entonces es como que al verlo, me acuerdo de esto, acá se está comparando, acá se está planteando, está proponiendo una causa. Entonces, para poder analizar la macroestructura de un texto y la microestructura de cada oración, ¿sí? Entonces, no es tanto la dificultad que van a tener, sino para tener esto, ¿por qué acá dice longer y no long? ¿Sí? Entonces, que ustedes puedan tener elementos para ese análisis. Y tenían esta tarea, no sé si la hicieron a la tarea. Vamos a ir viendo, por ejemplo, yo acá marqué 2. Ustedes la tienen, si quieren ir contando la experiencia, y a propósito marqué también otras cosas que tienen estas oraciones para ir observando, ¿sí? No sé si alguien quiere o la alcanzaron a hacer, si no las hacen y las vamos corrigiendo, como les parezca. Necesitaríamos de la participación de ustedes para hacerlo. Si no lo dejamos para la próxima, si quieren, las corregimos también y sigo con otro concepto, ¿sí? Porque la idea es reforzar esto de comparación. Tal vez preparando la clase no tuvieron tiempo, no hay problema. Hacemos la corrección la clase que viene, pero díganos para... Pero es que para nosotras ¿sí? en nuestro grupo nos pasó eso de que como estábamos muy enfocadas con el tema de la exposición, no pudimos resolver la actividad. Pero Bien. te digo para que sepas, para que no demorarte. No, no por eso, si no lo dejamos, porque la interesante es que ustedes hagan ese análisis y podamos charlarlo, porque después ya no lo volvemos a ver a lo que es comparación. Entonces yo paso al otro contenido y la clase que viene hacemos la corrección de todo, si les parece. ¿Sí? Yo no tengo problema, pero sí me interesa que el ejercicio les sirva para fijar todo esto que hablamos. Acá está este caso, acá está este otro, ¿sí? Entonces, seguimos con el tema siguiente, que también van a tener una tarea, o sea, para el martes que viene van a tener 2 tareas, la 22 y la 23. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, pero Ahora, cuando terminemos con la exposición, vamos a tener tiempo de empezar con alguna y empezaríamos otra vez con la 22. Pero ahora seguimos avanzando y después vemos hasta dónde llegamos. ¿Les parece? sí, profe. Bien. Bueno, entonces acá vemos que ya el último punto de esta unidad, después ya nos queda la última unidad y terminamos con el programa, estamos con un tema que tiene que ver la coherencia y cohesión en cada texto. Nosotros no tenemos oraciones sueltas, tenemos organizado todo un texto diferenciado en subtítulos, ¿sí? Que son apartados, y cada apartado, los trabajos de investigación me refiero, cada apartado podría llegar a resumirse, generalmente está estructurado que la primera oración es un disparador y después eso se va ampliando en el resto del párrafo, como para saber cómo organizarlo, y cada apartado y el texto también está dividido en párrafos y dentro del párrafo tenemos oraciones. Las oraciones no son todas sueltas, si nosotros leemos la última oración de un párrafo, no lo vamos a entender porque esas oraciones guardan cierta coherencia y cohesión porque van unidas con conectores, van conectadas, y a su vez hay una referencia que si decimos este y no es esta,
para que se pueda entender que en el caso del castellano tiene que haber una concordancia de género y número, ¿sí? Y en el caso de inglés está el uso de esos, de los pronombres, por ejemplo, que no se traducen, pero que a la hora de comprender el texto tenemos que tener claro a ver a qué parte del texto reemplazan o refieren. ¿Sí? Entonces, la coherencia textual es la lógica interna y la conexión de ideas de un texto. ¿Sí? Para lograr la coherencia es necesario que esas ideas estén relacionadas, ¿sí? Y que haya una progresión lógica que me vaya llevando, por ejemplo, a una conclusión, que haya un indicador que me diga, bueno, acá ya concluye la idea, esto me interesa. ¿Sí? Y la cohesión textual se refiere a la forma en que se establecen esas relaciones, las diferentes partes del texto y qué elementos lingüísticos sirven para eso. Por ejemplo, los pronombres, como les decía, las repeticiones. Si un texto trata sobre la inteligencia artificial, la primera vez va a estar toda la frase escrita, entre paréntesis la sigla, y después esa sigla me va a hacer referencia a esto y otras veces va a ser reemplazada por un pronombre, ¿sí? Pero el tema principal muchas veces se repite el sustantivo principal y eso me da relevancia a ver de qué se está hablando, ¿sí? Bueno, entonces, en primer lugar, para hoy vamos a ver lo que son los referentes, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de palabras, si bien yo no las voy a traducir porque cuando las traducimos están implícitas en el verbo, ¿sí? Sí me van a hacer... me van a sonar y voy a tener que ver a ver de quién está hablando, si es they, si son ellos o ellas, o a quién reemplaza, porque a veces se presenta cierta ambigüedad. Entonces debemos recurrir a los pronombres para ver, para poder comprender esto que es el fin último. Por eso les decía yo que era muy importante que también quiero resaltar en la última exposición, que dieron como un apartado, o sea, que volvieron al significado del texto y me pareció súper, que me olvidé decir, me pareció súper apropiado la reflexión que hicieron, porque esa es la idea, que después podamos discutir sobre el significado, ¿sí? Pero no solo estos pronombres son los que me van a dar esa coherencia, esa cohesión al texto, sino estos otros también prestémosle atención, porque a veces un verbo, no sabemos si es verbo o sustantivo, y tal vez si hay alguno de estos pronombres, voy a ver a qué se refiere también, ¿sí? Entonces recuerden que cuando estamos hablando, cuando aparece who va a reemplazar, va a referirse a personas. Y cuando aparece that pueden ser personas o objetos o ideas, pero cuando aparece which, aunque se traduzca igual que that, no se refiere a personas. Entonces, eso también me ayuda. Cuando está whom sería a quién o a quiénes, no solamente quiénes, sino a quién o a quiénes. Y whose tiene que ver con la posesión. Entonces, si whose está en una pregunta, la pregunta sería ¿de quiénes son? Una pregunta, ¿no? Pero si aparece como una subordinada, una oración subordinada, se va a traducir como cuyos o cuyas, o de quiénes. Y el what, cuando está como parte de la subordinada, como un pronombre relativo, en vez de ser que, puede llegar a ser lo que, lo cual o lo que. Después tenemos los adjetivos posesivos, por un lado, que van a estar siempre seguidos de un sustantivo, y cuando tienen una S, por ejemplo, en vez de hours, presten atención, ahí ya es pronombre, va a estar solo encerrado. Los nuestros, o yours, los suyos, o theirs, los de ellos, o los suyos, ¿sí? En el caso de his es confuso, pero hers también tiene la S y bueno, son distintos cuando son pronombres, o sea, que reemplazan a una frase, a cuando son adjetivos posesivos.
Después otra cosa que dijimos que había, por ahí era un buen criterio encerrar los pronombres, porque a veces estas palabras this, that, these y those, a veces están como adjetivos demostrativos y otras veces están como pronombres. Entonces, si le sigue una palabra, tal vez esa palabra no sea sustantivo, sino verbo. Y otros pronombres que hoy aparecieron en los análisis, pero que no siempre los tenemos presentes, son los objetivos que van a estar seguidos del verbo. Entonces, por ejemplo, si dice uno común que estaba hoy era them, sería a ellos o les, vamos a suponer, les implica o les obstruye, ¿sí? Porque va a estar el verbo y después them. Luego tenemos los reflexivos que aparecen con muchísima frecuencia, pero generalmente los omitimos en la traducción porque son parte de la estructura en inglés. Esa terminación self es uno mismo, entonces sería myself, yo mismo, yourself, vos mismo, pero queda redundante muchas veces en la traducción. Y los que sí son interesantes son estos, por ejemplo, one. One es un número, pero a veces uno habla de one como una persona, uno mismo. O the one cuando es para reemplazar o the ones al sustantivos que ya se nombraron, los que o las que, ¿sí? Después, bueno, the other es el otro, en cambio another sería otro, distinto. The former, eso es algo también bastante formal, pero cuando estamos poniendo dos niveles, por ejemplo, y después para no repetir el nivel tanto, decimos the former, el primero, the latter, el último, ¿sí? Después, todos, all, también puede ser, adelante puede estar reemplazado por otras palabras, hay varias que son todos, hoy vimos everything, pero también all, y en el caso de both ya hemos visto que también se usa con muchísima frecuencia y muchas veces no se traduce. Each puede ser que esté solo, en vez de decir each one, y también se traduce como cada uno. Y either, que nosotros lo tenemos en una estructura que es either or, cuando está solo, cuando no está el or, quiere decir cualquiera. Y neither, que es ni y después está nor, cuando está solo, quiere decir ninguno. Es un montón de información a lo que vamos a ir volviendo cada vez que los encontremos, ¿sí? Pero esto lo pueden tener en detalle y anotar en un glosario, en un apunte, estas traducciones, porque ahora así sueltas no dicen nada, pero teniéndolas presentes así a mano, ayudan, ¿sí? A la comprensión, porque si no queda medio engorroso, ¿sí? También hay otras expresiones que son locativas, que hacen la coherencia del texto, por ejemplo, lo mencionado arriba o abajo, u otras expresiones tales como, ¿sí? Y por último, tenemos estos usos especiales de it, que nosotros lo vemos en muchas partes del texto, tal vez en un mismo texto aparece muchas veces it, como para no repetir algo que ya se nombró, ¿sí? O el there para referirse a un lugar, allí. Pero otras veces estos dos pronombres en realidad no reemplazan a nada que se dijo antes. No se reemplaza a un lugar allí, ni se reemplazan a un objeto o algo que se mencionó, sino que ocupan el lugar de encabezar una oración, porque las oraciones, a no ser que sean en imperativo, a no ser que sean consejos, órdenes, indicaciones, tienen que empezar con un sujeto. Puede ser toda una frase nominal o puede ser un pronombre. Y a estos pronombres le decimos impersonales porque no refieren a ninguna persona. En general nunca se traducen los pronombres, pero estos sí son comunes que los encuentren y a veces los reemplazan como esto o ello, it, y en ese caso quedaría muy mal. Y sobre esto es que tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, there was, y no es que allí estaba la variación, sino que el verbo to be con el there forma el haber o existir, entonces hubo variación, ¿sí?
O tenemos acá, while it is assumed, no es que algo que se nombró es asumido, sino que al decir is assumes, it said, se dice, se asume, todas esas frases que aparecen muchos en los textos de investigación, no pueden empezar con el verbo como empiezan en castellano y ocupan ese lugar el it, ¿sí? Entonces, hay un ejercicio, ¿sí? Que es la actividad 23, donde tenemos, aparte de comparativos, ¿sí? Tenemos el caso de it, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver si reemplaza algo que ya se dijo o si es un sujeto vacío, usa un pronombre impersonal. Por eso les decía, si quieren, hacemos esta parte, empezamos con la 23, que acá tenemos varias cositas, o vamos a la 22, pero me parece mejor por ahí dejar la 22 para la próxima y empezamos con este ejercicio para ir analizando alguna de los temas que vimos. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, entonces, no sé, Merce, si querés aclarar algo. No, me parece bien que sigamos con la 23. Conceptualmente siento que la comparación con el video explicativo de la semana pasada van a poder resolverlo mejor porque no son tan complicadas las instancias o no es distinto a lo que veníamos haciendo. Por ahí, los referentes, esto de saber si it o they tienen referente o no, es un poquito a veces más complicado porque requiere de otras habilidades. Así que estoy de acuerdo con que vayamos por acá. Bien, entonces, bueno, les dejo, si les parece, unos 15 minutos para que hagan estas 3 oraciones, ¿sí? Y al corregirlas vamos a analizar. Miren que acá está subrayado, por ejemplo, noted, is, less than, que no tiene nada que ver con, con los pronombres, ¿sí? También tiene otras cosas subrayadas, ¿sí? Entonces, bueno, también de pasada vamos viendo, vamos fijando otros conceptos de frases verbales, de ing, ¿sí? Que también vimos. ¿Les parece? Sí. Bueno, nos vemos entonces a las 10 menos, a las 10. A las 10, bueno, dale. Dale. Perfecto.
Bueno, si les parece, vamos a la corrección de estas oraciones y al análisis, ¿sí? No sé quién quiere empezar. Con la traducción podemos empezar. Con las dificultades que se surgieron. Sí, yo creo que ya para esta instancia medio que la separación en corchetes y eso ya es más mental, es como que ya Claro. tenemos las habilidades de poder ir identificándolo sin necesidad de estar ahí con el lapicito. Capaz que es más fácil con tanta práctica y recorrido. No sé cómo van, si no la otra es que dejemos acá, yo quedo en consulta y hacemos la actividad 22 y 23 para la próxima. Pero sí necesito y necesitamos con Mercedes, como les dijimos antes, de la participación, ¿sí? Que no importa, al contrario, si se equivocan por ahí no es que es mejor, pero sí da ocasión para poner en evidencia una duda que les puede surgir a muchas. Así que si están muy con muchas cosas mezcladas y no, porque la presentación genera todo un estrés, lo dejamos para la próxima y corregimos en la próxima clase la actividad 22 y 23. Yo quería empezar como para que vean, pero no sé cómo, si están complicadas o no, así que nos dicen y no hay problema. Sí, Pamela. Ay, no sabía si había prendido, ¿no? El micrófono. Sí. Sí, profe, por ahí capaz es más conveniente. Yo alcancé a hacer algo, pero no todo. Bueno, lo dejamos así. Yo me quedo en horario de consulta hasta las 12. Así que si están haciendo, se quedan haciendo la tarea y entran en cualquier momento, yo las atiendo. Pero hacemos así, entonces con Mercedes cerramos el tema que tenemos que cerrar unos temitas de notas y esto. Bueno. Dejo de grabar. Bueno.